abierto una posible escalada en el conflicto. El ayatolá Ali Jamenei declaró que si los bombardeos contra la Franja de Gaza persisten, nadie podía prevenir acciones futuras sobre territorio israelí. Si los crímenes del régimen sionista continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia se impacientarán y nadie podrá detenerlos. Irán apoya financiera y militarmente a Hamas, pero niega haber estado involucrado en los ataques del 7 de octubre. También es aliado de Hezbollah, con el que ha mantenido un contacto continuo desde que estalló la guerra. Teherán ha advertido repetidamente que una invasión terrestre de la Franja de Gaza provocaría una respuesta en otros frentes y describe el apoyo de Estados Unidos a Israel como un posible factor de expansión del conflicto. Quisiera advertir a Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde que detengan los crímenes de guerra contra mujeres, niños y no combatientes, en lugar de enviar mensajes hipócritas. Por su parte, el canciller alemán, que recibió la visita del rey de Jordania, pidió a Irán que no se involucre en el conflicto. Una vez más, advierto expresamente a Hezbollah e Irán que no intervengan en este conflicto. Junto a nuestros aliados, nosotros como gobierno federal estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que este conflicto no escale. El lunes, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que apoyaba la causa palestina, pero que lo que él llama grupos de resistencia tomaban sus decisiones de manera independiente. Tamara, desde el punto de vista militar, si Hezbollah o directamente Irán entra a participar en este conflicto contra Israel, ¿Estados Unidos enviaría tropas y participaría? Porque tiene 2 portaaviones por ahí que dicen que es para disuadir, pero también tiene... Ayer lo dijimos aquí en un breaking news, en una noticia de última hora, de que habían comandos de 2.000 soldados de tropas especiales ya en aguas territoriales de Israel, listos para intervenir. La realidad es que Irán está detrás de todos estos ataques. Tanto como Hezbollah como de Hamas son los que proveen el dinero, las armas. Entonces Irán está involucrado. Y se sabe que está involucrado. ¿Le puede ganar militarmente a Israel una guerra a Irán? Israel es un país fuerte, sí. Tiene un ejército fuerte y también tiene aliados. Y yo creo que esos aliados, no puedo hablar por ellos y no sé qué van a hacer, pero sí puedo decir de que el ejército de Israel, ya como mencionamos, en el 73, Israel no se quedó solo. Y hay que ver qué pasa en el 2023, 50 años después. Yo creo que sí. De hecho, hay 2 años... Que sí, que le puede ganar a Irán. Hay 2 años de enfrentamientos continuos en Siria. Las ventajas para, sobre todo la Fuerza Aérea de Israel, fueron casi totales en vencer y también en algo, todos sabemos del éxito que han tenido los drones iraníes en Rusia, pero no lo tuvieron en Siria en este enfrentamiento contra Israel. Pero yo no creo que Israel le esté pidiendo a Estados Unidos participar. De hecho, esta es una alianza que, a diferencia de Inglaterra, que le ha pedido a Estados Unidos llegar a Europa a rescatarla, nunca Israel le ha pedido a Estados Unidos que participe. Una de las características de Israel es que no le pide a otros países que peleen la guerra por ellos. Sí, Estados Unidos le va a proporcionar, como lo ha dicho el presidente Biden, el armamento que necesite. Y yo creo que la visita y esas reuniones que quiso hacer el presidente Biden es para evitar que esto se transforme en una guerra regional. En la guerra de información y desinformación, Irán ha estado insinuando de que Rusia participaría del lado con China, del lado de Irán, teniendo una guerra en Ucrania. ¿Eso es posible? No lo ve posible. No, yo creo que sí. Si hubiera un movimiento, podría haberse involucrado si esto se generaliza, porque acuérdese que él tiene en su base siria la única salida a un mar de agua caliente que no sea el puerto de Tartus. El puerto de Tabruz, que les permitió con el aeropuerto participar. Pero yo no veo a Rusia hoy día, que no pudo participar en la guerra de Armenia con Azerbaiyán, pudiendo fácilmente desengancharse de Ucrania y participar allá. No lo veo. Y hay que recordar también de que la guerra en Siria llegó hasta la frontera de Israel. Israel sí ayudó mucho con ayuda humanitaria, o sea, de que si en ese momento no hubieran querido involucrar a Israel, ya lo hubieran involucrado, pero no, llegó hasta la frontera y no pasó la frontera. ¿Está preparado Israel para pelear en 2 frentes, o sea, el frente de Hamas y el frente de Hezbollah? Israel está preparado para defender a sus ciudadanos y a su país.
Como dijo Golda Meir, no tenemos más a dónde ir. Este es nuestro lugar y ese es nuestro arma secreta. Pero va a ser complicado, porque Hezbollah tiene la experiencia de haber combatido en Siria por petición de Irán y al mismo tiempo tiene, por todo lo que se sabe, Irán le ha entregado misiles que pueden llegar a las ciudades más importantes de Israel. Pero Israel, recordemos que en toda la guerra anterior ha peleado en más de un frente y está plenamente en condiciones de participar, pero como dijo Netanyahu desde el primer momento, esta no va a ser una guerra rápida, va a ser una guerra lenta y difícil. ¿Por qué se está posponiendo o no? ¿Por qué se está dilatando la entrada de Israel de las fuerzas terrestres en la Franja de Gaza? Hay muchas personas que están diciendo cada una otra cosa. La realidad es que por un lado Israel acaba de enlistar más de 300.000 reservistas, lleva tiempo hacer que puedan entrar a luchar. Por otro lado, hay los que dicen de que están esperando a que Biden esté en Israel y que se vaya o que se quede o que haya ahí algún tipo de conversación con Estados Unidos. La realidad es que los israelíes hoy por hoy no van a dejar que el gobierno simplemente bombardee en Gaza estratégicamente y quirúrgicamente y que eso sea todo. ¿Qué quieres decir? ¿Que van a entrar? Yo creo que o que van a entrar o que va a haber otro tipo de defensa israelí, pero que al final del día han muerto más de 1.300 personas. Esto es algo que no ha pasado desde el 73 y recordemos que en el 73 no eran civiles, eran mayormente las líneas de soldados en el Sinaí y en el Golán y por lo tanto el gobierno tiene que actuar. ¿Qué va a hacer? Todos estamos esperando a ver. ¿Quién está deteniendo en la puerta de Rafah la salida de los, para decir, de las víctimas, de los damnificados, de la población civil, de los niños, de los inocentes, para que crucen a Egipto? ¿Quién está frenando eso? Esta es una decisión de Egipto. Recordemos que Egipto tiene un control y evita el ingreso, a pesar de apoyar la causa palestina, de los palestinos de Gaza, mucho más fuerte que Israel, fundamentalmente porque ellos tienen el desafío en Sinaí de un movimiento militar y terrorista ligado a la hermandad musulmana, que es la madre de todo este tipo de organismos sunitas. Las que quieren el califato. Las que quieren el califato. Lo que hay que recordar que Hamas, más que querer un Estado palestino, quiere un califato, y por eso hablan desde el río al mar, que significa no dos estados, significa la desaparición de Israel y por lo tanto de 7 millones de personas. Y si yo creo que se han detenido de todas las explicaciones que he visto, creo que es la obligación de prepararse para pelear simultáneamente con tropas y no solo con bombardeos en dos frentes, en el Líbano y acá, porque hay que recordar lo siguiente también. El ejército de Israel fue muy criticado por los propios soldados en la guerra anterior con Hezbollah del 2006, que dicen que lo enviaron sin estar suficientemente preparados. Una cosa es tener 300.000 soldados y la otra tener todos los elementos que necesitan, y no creo que se van a arriesgar a enviarlos sin tenerlos totalmente preparados. Gracias por venir esta noche. Gracias. Y al volver tendremos con nosotros al arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, con quien hablaremos, entre otros temas, del Sínodo de Obispos, que sesiona en Roma hasta el 29 de octubre y su importancia para el futuro de la Iglesia Católica. Antes, Vladimir Putin da el primer paso para retirarse del tratado que prohíbe ensayos nucleares. Miren por dónde vamos ya. Rusia da un paso atrás en su camino hacia el desarme nuclear. La Duma aprobó este martes, por unanimidad y tras la primera lectura, un proyecto de ley que revoca la ratificación del llamado Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Los legisladores siguen al pie de la letra la idea del presidente ruso, Vladimir Putin, que en numerosas ocasiones ha denunciado cómo su país aprobó y ratificó el tratado en 1996, mientras que Estados Unidos nunca llegó a ratificarlo. El proyecto de ley, que necesita ahora 3 nuevas aprobaciones, llega en pleno aumento de la tensión entre Rusia y Occidente, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Rusia y Estados Unidos interrumpieron sus ensayos nucleares en la década de 1990. Está por ver